Voy a pedirles por favor si pueden abrir sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Quiero unirme a la bienvenida que nos dio don Miguel. A todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Este es un buen rato juntos como familia y vamos a seguir escudriñando lo que este precioso libro del Génesis nos tiene para que estudiemos hoy. Génesis capítulo 3. Damos un saludo también a los que se nos unen hoy allá desde sus casas. Gracias también por estar con nosotros. Si no me conocen, mi nombre es Manrique Salazar, soy el pastor de la iglesia Familia de Fe y de verdad que también es un honor que por este medio también puedan estar con nosotros. Muy bien. Y el texto dice así, versículos 1 al 7, Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: pues del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día en que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que el árbol era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó entonces de su fruto y lo comió. Y también dio a su marido que estaba con ella. Y él comió, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y ambos conocieron entonces que estaban desnudos, y por ende cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Esto es el texto que quería leer con ustedes hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en los siguientes minutos. Padre, te damos gracias por esta porción de la Escritura y te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Venimos hoy en humildad, Padre, para que puedas mostrarnos tu intención por medio de estos versículos para nosotros hoy y nos permitas crecer en sabiduría, crecer en conocimiento de tu palabra, pero también, Señor, te pedimos para que estas verdades se vuelvan relevantes frente a nuestros ojos hoy y hagas tu obra y nos transformes, Señor. Nos muestres el efecto que quieres generar en cada uno de nosotros y cómo, Señor, quieres transformarnos más a la imagen de tu precioso Hijo hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos que se haga esto para tu gloria. Amén. El sufrimiento, voy a poner tiempo porque eso es bueno, perdón. El sufrimiento que vemos hoy en el mundo, realmente lo que hace es que nos lleva a perder la esperanza. Cuando digo eso, ayer tomaba el periódico de ayer, sábado 19, y decidí darle un vistazo rápido a las noticias, y realmente vemos en un solo periódico, de un solo día, la prueba y evidencia de que esto que acabo de decir, el punto que acabo de decir es cierto, que el sufrimiento que vemos general lo que provoca en nosotros es pérdida de esperanza. Y veía Ucrania en la portada y habla sobre una invasión eminente, ¿verdad? Si se da esa invasión sabemos que es la pérdida de vida, es caos, es inmigraciones en descontrol, es la afectación de otros pueblos,
Es realmente padres, mujeres, abuelos, niños y niñas muriendo, tratando de sobrevivir en una situación realmente caótica. Luego pasaba las páginas y iba inmediatamente a Costa Rica, donde creo que fue el jueves, 2 hermanos comen en un restaurante, salen del restaurante y pasa un carro y en Limón los acribillan con AK-47 y los matan. Este jueves pasado, ese mismo jueves en la noche, un peluquero sale de su trabajo, siempre en Limón, y salen 2 hombres en una moto y lo acribillan también a balazos. Inmediatamente sale como aquí en San José, condenan a 20 años a una persona que en su ira apuñala a su pareja en el cuello y la mata, y le dan 20 años de pena de cárcel. El periódico inmediatamente me deja ir a una noticia externa en México, donde un famoso actor mexicano, y lo pone, dedica una página completa en sucesos de entretenimiento, donde habla cómo este hombre, actor mexicano famoso, ha salido finalmente de la rehabilitación de drogas y que ya inmediatamente lo vuelven a poner en el rol primario de la serie súper exitosa que ha venido dando, donde él encarna a un famoso narcotraficante y la vida de excesos de ese narcotraficante. Y esa serie la hace exitosa, el ver cómo esos hombres o mujeres viven de esa manera en esa serie, lo cual relata la vida real de muchísimas personas por todo el mundo, ¿verdad? Que se gozan del narcotráfico y los placeres que eso da. Luego me lleva a Brasil, donde la inclemencia del tiempo cobra 136 vidas en un derrumbe impresionante. Me lleva a Costa Rica, a Honduras, perdón, me lleva a Honduras inmediatamente en la siguiente página, donde dice que el último presidente es arrestado por cargos directos de narcotráfico, un presidente, un modelo a seguir, acusado de ese tipo de cosas, si es que es cierto la acusación. Luego me llego a Costa Rica y me habla de un 30% de la población de Costa Rica está en el marco de pobreza. Si es en extrema, si es en pobreza específica o si es en riesgo de pobreza, 30%. Y la realidad es que en Costa Rica hay discriminación, si es racial, si es religiosa, hay explotación humana, sexual, hay prostitución, hay religiosidad, hay idolatría rapante por todo lado, dentro y fuera de la iglesia. En algún momento nos catalogaron como los más felices, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué una situación tan trágica alrededor en Costa Rica, por qué catalogarnos, por qué estar felices? ¿Verdad? No sé si es porque ya estamos insensibles o porque simplemente lo ignoramos, pero ese es el estado, y la pregunta es, ¿qué pasó con la creación bendecida de Dios? Y esa es la pregunta importante a hacernos hoy. Si usted ve el estado del mundo, y vemos la pandemia, y vemos las muertes, y vemos lo difícil de una vida quebrada por el pecado, y la pregunta es, ¿por qué morimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Dónde comenzó todo? Y eso es necesario, hacerse esa pregunta. Moisés la ve hiper necesario de que Israel se haga esa pregunta. ¿Cómo comenzó todo? ¿De dónde viene este estado en el cual nosotros vivimos? Y por ende, yo lo que quiero en esta mañana es enseñarles a ustedes el origen de nuestra situación hoy. ¿De dónde vienen las consecuencias? ¿Cuándo empezaron las consecuencias del pecado sobre toda la creación que Dios bendijo y santificó y que hemos estudiado en las semanas anteriores? Entonces, dicho eso, vamos a continuar el primer Toledot. Es la primera gran sección que va desde el capítulo 2:4 hasta
finales de capítulo 3, que lo vamos a terminar en unas semanas. Vamos a terminar este capítulo. Eso es un Toledot, y eso quiere decir los orígenes de, vamos a ver, la historia, lo que sucedió, lo que resultó con la nueva creación de los cielos y de la tierra, que fue lo que vimos en secciones anteriores. Vamos a empezar a estudiar hoy en esta sección cómo la bendecida y santificada creación se empezó a deteriorar, cómo empezó el deterioro completo de lo que Dios había declarado bueno, bendecido y santificado, incluyendo los seres humanos creados. Vamos a ver el propósito de Israel, el propósito de Moisés para Israel, y lo vamos a comprobar. ¿Por qué, estando Israel en su estado específico, porque él quisiera nombrarle los orígenes del pecado? Y para eso es importante nada más recordarnos, en estos momentos, el Pentateuco completo, si es Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio y Números, ha sido escrito por Moisés. Y es dado a Israel, la nación, que recientemente la generación anterior de los que están leyendo los textos por primera vez, fueron rescatados de Egipto. Entonces el pueblo, cuando recibe este texto y esta sección, está sufriendo enormemente. Primero se cuestiona, primero esclavos, toda una generación enorme esclavizadas. Hemos probado lo que es la explotación humana. Hemos probado lo que es ser esclavos bajo el sol de Egipto, haciendo las obras más bajas que el ser puede hacer, sin poder glorificar a Dios ni adorar a Dios, porque no se le permitía al pueblo. En algún momento Faraón ordenó el aniquilamiento de todos los niños pequeños, ahogados en el río. ¿Verdad? Israel ha sufrido enormemente. Luego salen escapando para poder ir al desierto y adorar a Dios, guiados por Moisés, salen del cautiverio y pasan penurias. Pasan hambre. Los atacan durante 40 años, pasan enormes complicaciones. Ya han muerto toda la primera generación. Ya para cuando leen este texto, ha muerto toda la primera generación que salió de Egipto, ya sea porque los mataron las serpientes, ya sea porque Dios los destruyó cuando idolatraron la vaca de oro, o ya sea porque fueron muriendo en el camino. Y ahora lo que queda es la segunda generación, y la segunda generación se está preguntando, ¿no será mejor devolvernos a Egipto? Y el único que subsiste es Moisés, Aarón y un par de personas más. Y les da el origen. Entonces los israelitas también se están preguntando, ¿cómo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta muerte? ¿De dónde empezó todo? Y Moisés los lleva a nuestra sección. Entonces, yo creo que hay cuatro intenciones del texto por medio de Moisés para Israel, y que son completamente también aplicables para nosotros 2022. Quiero compartírselas y igualmente se las voy a mostrar en el texto, pero también les voy a presentar cómo funciona para nosotros hoy. Entonces, la primera intención realmente es recordarnos que por la manera en la que fuimos creados, Dios nos comisionó a vivir de manera dependiente, a ser hombres y mujeres que vivimos en dependencia del Creador, aceptando que fuimos creados por Él, por ende con un diseño a la hora de crearnos, creados como seres dependientes de un Creador soberano, de un Creador que creó con amor, creó con intención, creó con diseño, para que esas criaturas pudiesen vivir de manera dependiente en su presencia, para servirle, representándole, porque fuimos creados a su imagen. Y esta intención de esta primera parte es recordarnos que por solo el hecho de cómo fuimos creados, Dios nos comisionó para vivir así, hombres y mujeres dependientes. Y a eso le llamó bueno, y a eso fue lo que bendijo, y eso fue lo que santificó. Y lo hemos estudiado en versículos anteriores. Vean el capítulo 2.
Si van al capítulo 2, en el versículo 16, se los recuerdo, dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre de todo árbol del huerto que podía comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no podrás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces lo que vemos allí es, en resumen, lo que hemos visto hasta aquí. Es una creación bendecida, donde está provisto allí todo lo que Adán necesitaba, siendo esa creación creada a la imagen de Dios para representarle, para vivir en su presencia, para gozarse de lo que Él proveyó, lo cual es todo lo necesario que necesitaban para subsistir, dándole una instrucción específica para que pueda vivir bajo el liderazgo de Dios. El mandato es la representación de que Dios quería liderar la creación, desea liderar lo que Él creó, para que vivan en dependencia, siendo provistos de todo lo que necesitan para subsistir. Y el mandato era la intención de Dios de dirigir a aquellos que con amor creó. Entonces, siendo comisionado Adán para vivir para su gloria, la humanidad completa, descendiente de Adán, también fue creada para vivir para su gloria, representándole y en dependencia. Tú y yo, viviendo de esa manera, hemos sido comisionados por ser creados a la imagen de Dios para vivir de esta manera. Entonces, ¿qué hace esto? Y significa que deberíamos de deleitarnos en vivir dependientes de Dios, en ser dependientes. Ahora nos educa la sociedad nuestra a que más bien es bueno ser lo contrario, que la mujer sea independiente, que el hombre sea independiente, que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos y deseamos. Esto no me gusta, entonces yo lo quito. Aquella no me gusta ya, entonces yo la desecho. Ese carro ya no me atrae como me atrae antes, entonces yo lo reemplazo. Y viene toda una visión de vida centrada, educados en las escuelas desde niños, en las familias por lo general, para vivir ¿cómo? Para nuestros placeres, para nuestros deleites, para lo que a mí me gusta. Y eso uno lo ve latente, lo veo en mí, que es el marco de educación en el que he nacido, lo veo en ustedes, porque nos conocemos y vemos cómo nos batallamos con nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Entran los sentidos a dominarnos en lo que decidimos. Si me gusta lo que oigo, si me encanta lo que veo, si hago lo que más me trae placer. Y el yo es el que manda allí. Y realmente esa es nuestra naturaleza, pero la pregunta es, ¿por qué Dios nos quisiera recordar en esta mañana de que no fuimos creados así? Y la respuesta es, pero entonces, ¿dónde todo cambió? ¿Cómo fue que todo cambió? Pasamos de vivir para depender de Dios a vivir para depender de lo que nuestra propia voluntad nos dicte. Y el texto es el origen de ese cambio crucial. Las próximas semanas, cuando veamos el resto de la sección, vamos a ver realmente por qué luchamos en esta creación. ¿Por qué luchamos con nosotros mismos? ¿Por qué luchamos entre nosotros? ¿Por qué hay matrimonios con enorme tensión? ¿Por qué hay matrimonios despedazados? ¿Por qué hay hijos en completa, por llamarlo así, ofendidos contra sus padres? ¿O padres ofendidos con sus propios hijos? Porque vemos pobreza, porque la creación a partir de cierto punto dejó de vivir en dependencia de Dios. Entonces, esta primera idea de lo que hemos visto hasta acá se vuelve relevante cuando nos preguntamos ¿cómo es que nosotros promovemos una actitud dependiente de Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo cómo yo puedo promover una actitud constante de dependencia con Dios? Y esa es una pregunta increíblemente válida. Y creo que es posiblemente lo más importante hoy
por repasarnos en cuanto a los 2 primeros capítulos. ¿Cómo es que tú y yo promovemos la dependencia de Dios? Y lo primero que quisiera recalcar es que es imposible sin Cristo. Sin Cristo es imposible volverme dependiente de Dios. Porque sin Cristo lo que hacemos es trabajar esta naturaleza en nuestras propias capacidades, en nuestra propia capacidad. Sin Cristo es imposible. ¿Y qué significa con Cristo? Venir a entender lo que Dios envió a Cristo a hacer en tu lugar y en mi lugar. Lo que vino a hacer para traernos a cada uno de nosotros. Y eso es la salvación. Cuando murió en la cruz, dice la Biblia que murió por el perdón de nuestros pecados. Y que la aplicación de los beneficios de esa muerte se hacen cuando ponemos nuestra fe en que murió en verdad en nuestro lugar, por el perdón de nuestros pecados. Y cuando creemos eso, entonces el Padre rompe por su presencia en nuestras vidas, por medio de su Espíritu, rompe el poder del pecado sobre nuestros corazones. Entonces rompe el deseo natural de independencia y coloca el deseo natural por medio del Espíritu en nosotros de querer empezar a depender más y más de Dios. Aceptar su liderazgo para con nuestras vidas y empezar a vivir para su gloria. Y sin Cristo dice la Biblia que eso es imposible. Entonces, cuando tenemos esto, lo primero que debemos preguntarles es si tú has creído en Cristo para salvación. Porque si no es por este medio, no hay manera que puedas vivir en dependencia de Dios. Eso sería religiosidad. La segunda pregunta es si en Cristo entonces ya estamos, ¿cómo la podemos promover? Y yo creo que la primera manera es domingo tras domingo. Una primera manera es que domingo tras domingo, mientras usted y yo nos vamos alineando a las verdades que vamos estudiando en la Escritura, el Señor nos va volviendo más como Él y vamos entendiendo lo dependientes que somos de Él para poder alinearnos a esa verdad. Cada domingo, cuando extraemos una verdad, la entendemos y lo que hacemos es que nos vemos incapaces de poder alinearnos muchas veces a esas verdades y nos empuja a venir en oración y en súplica y en dependencia de Dios para que nos ayude a ser como el texto quiere que seamos hoy. Y por ende el Espíritu Santo nos va transformando y nos va santificando y nos va volviendo, usando esa verdad, más como Cristo. Y nos va santificando en un proceso domingo tras domingo, semana tras semana, porque venimos a la instrucción bajo la palabra para que ésta nos santifique y ésta nos vuelva más como Cristo. Pero también sucede si lo hacemos en lo personal en casa. Si estudiamos diariamente, contemplamos y meditamos y hacemos lo mismo con la Escritura cuando empieza el día o cuando termina el día. O si lo hacemos en adoración con la familia y le exponemos las Escrituras a la familia y le enseñamos a la familia de manera diaria, de manera semanal, ya sea abuelitos enseñándole a los nietos o ya sea los padres enseñándole a los hijos. Lo hacemos cuando los creyentes se juntan, porque si hacemos el centro de nuestras festividades la palabra de Dios, y si la palabra de Dios es lo que domina las canciones, si la palabra de Dios es lo que domina nuestras conversaciones, si la palabra de Dios es lo que gira, a lo que gira alrededor nuestra adoración personal y familiar, entonces usted va a ver cómo la dependencia de Dios se empieza a incrementar. Ahora, la tercera manera es descartar las excusas que ponemos para no hacer las 2 primeras. Los cientos de excusas que ponemos para no volvernos dependientes de Dios. Saben, yo no leí hace mucho tiempo sobre un libro que decía: entre más cosas tengo, más tengo que orar. Entre más ocupado estoy, más tengo que orar. Y la oración no solamente es personal, es comunal, es en comunión. ¿Sabe? Es impresionante cómo dentro de la iglesia se pone una noche para que vengamos, para que usted pueda orar por mí, yo pueda orar por ustedes, y casi
Es un décimo de la cantidad de gente que está aquí sentada que viene a orar por los demás. Ustedes pregúntense, ¿qué tan a menudo ustedes vienen a la noche de oración los martes? Pocos. Al llamado de oren por mí y yo puedo orar por ustedes. Eso es una declaración de dependencia. A ustedes, o muchos de ustedes de los que están aquí, tienen el tiempo para llegar un martes en la noche. Es una cuestión de priorizar nada más. Jueves en la noche, cuando estudiamos la palabra de Dios, tienen la oportunidad de venir a crecer en la palabra de Dios. Los domingos aquí tenemos la oportunidad de crecer en la palabra de Dios y volvernos dependientes. Grupos de mujeres. Oración de los hombres en la mañana a las 6 de la mañana. Pero lo que necesitas es dejar las excusas. Lo que necesitas es dejar las excusas. Y priorizar en lo que Dios quiere para nosotros hoy. Que nos volvamos dependientes. Dependientes en comunidad. No aislados, no independientes. Dependientes en comunidad. Saben, por supuesto que tú me puedes mandar la oración que necesites, que tengamos que orar por ti. Claro que sí, gloria a Dios. Pero ven y ora por mí en presencia. Ven y déjame orar por ti presencialmente. Y nos declararemos dependientes juntos como comunidad. Pero mis hermanos, necesitamos realmente descartar las excusas. Empezar a liberarnos de excusas. El Señor también nos advierte. 2 advertencias nos da con el texto. La primera advertencia que da es impresionante, nos da con los primeros 3 versículos. Somos advertidos sobre nuestra naturaleza de rechazar el liderazgo de Dios sobre nosotros, las criaturas de Dios. Dice el primer versículo, la serpiente era más astuta. Muchos se preguntan de dónde viene esta serpiente, quién es esta serpiente, cómo nació esta serpiente. Sabemos de que es una criatura de Dios y el énfasis de Moisés no es decirnos mucho sobre el origen de esta serpiente, excepto que era astuta. Y es la única característica que nos da allí. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había creado. Quiere decir que Dios la creó. Es una criatura más. Ahora, la palabra serpiente es una idea que llama mucho la atención. Desde el punto de vista natural del ser, le llama la atención mucho al ser humano. ¿Verdad? Y sabemos el dolor que puede infringir, especialmente las venenosas. Sabemos que puede traer muerte en segundos. La vemos que es silenciosa. Normalmente nos da miedo porque está escondido en un lugar y no nos damos cuenta cuando pasamos o caminamos y podría infringirnos la muerte o el dolor. Entonces es un animal que de una u otra forma llama mucho la atención al ser humano. Pero también desde un punto de vista cultural y en el tiempo antiguo, muchísimas culturas la veneraban y la usaban por adoración. Fertilidad, algunos la adoraban como un dios de la fertilidad, otros como un dios de la sanación y de la salud, otros como un dios de del caos y del mal. Entonces, había muchísimo contexto de temer o tener una sensación hacia la idea de la serpiente. Pero para Israel, era realmente, culturalmente o históricamente, era como un enemigo de Israel. Recientemente, en esos 40 años, habían muerto cientos de israelitas a manos de las serpientes. En el desierto había una plaga que los atacaba constantemente durante años. Los israelitas fueron muriendo poco a poco. Y eso lo vemos en Números 21, donde puedes ver el terror que había generado. ¿Verdad? Era una plaga que realmente cientos, miles de personas habían muerto. Entonces, el que Moisés llega y use la serpiente totalmente tiene un propósito para Israel. Pero también el texto deja muy claro
que lo que le interesa es una serpiente astuta y que habla. Eso no es normal. Los israelitas hubieran dicho como una serpiente que habla. Para los israelitas las serpientes no hablan. Para los costarricenses tampoco. Entonces en el texto posiblemente lo que Moisés quería que los israelitas entendieran es que había algo sobrenatural por el cual esta serpiente sí podía hablar. ¿Tiene sentido? Al punto que podría estar siendo controlada por alguien para poder hablar. Ahora, el Nuevo Testamento sí nos deja ver la interpretación de nuestro Señor Jesucristo y la interpretación de Juan, de que esta serpiente está conectada completamente con Satanás y con el diablo. Por ejemplo, en Juan 8:44 dice, nuestro Señor Jesucristo hablando sobre Satanás, dice, un homicida desde el principio, que no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Cuando dice desde el principio, esa frase son los orígenes de la creación, refiriéndose al texto de la serpiente. Desde el inicio ha mentido, lo que hizo con Adán y con Eva. Luego en Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado en un tiempo futuro, viendo un tiempo futuro, la derrota final de Satanás, dice 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces el Nuevo Testamento sí me permite entender que era Satanás el que hablaba por medio de la serpiente. Luego dice, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Es interesante, pero no sé si podemos comparar de manera rápida la pregunta, lo que dijo Dios en 2:17. Dios dijo, no dijo que no podían comer de todo fruto, de todo árbol del fruto, todo lo contrario. Dios había dicho, más bien, que había plantado enormes cantidades de árboles y frutos, los cuales eran deseables y buenísimos, y que estaban a la disposición de Adán para que pudieran comer de ellos, excepto estos dos árboles que estaban en el centro del huerto. Entonces, lo primero que identificamos es al tentador, al astuto, ¿verdad? Diciendo algo que en realidad no es cierto. Dios no prohibió comer de ningún árbol. Dios prohibió comer de uno específico. Y antes de decir esa prohibición, había provisto todo lo necesario para que Adán y Eva pudieran vivir en la creación recién bendecida. Entonces, ellos lo que tenían que saber y lo que necesitaban para subsistir, para vivir en dependencia, reflejándole y en su presencia y servirle a Dios, estaba provisto por Dios. Solo que Dios los lideró diciéndoles que de estos dos árboles no quiero que... De hecho, no prohibió los dos, prohibió solo uno, el del conocimiento del mal y del bien. Y esa fue la manera de liderarles. Ustedes no necesitan comer de ese fruto. No necesitan cualquier conocimiento que pueda venir de ese fruto. Lo que ustedes necesitan, yo ya se los di, los creé a mi imagen. Les he bendecido la creación, le dice el Señor a Adán y a Eva. No necesitan de ese fruto. Entonces, vemos al tentador, lo que resalta en esa sección es ver al tentador mintiendo, tomando la palabra de Dios y tergiversándola, cambiándola. Ahora, ¿cuál era el rol de Satanás? Ponerle el mal frente a Eva para que Eva lo considerara. La manera de ponerle el mal frente a los ojos de Eva era hacer una aseveración que ponga los ojos de Eva sobre el fruto que Dios había dicho que no comiera. Y realmente así es como empieza la tentación. La tentación es la oportunidad de que consideremos algo que es mal como algo tal vez beneficioso, como algo tal vez necesario, como algo tal vez relevante para nuestras vidas. La tentación es la oportunidad de colocar algo que no es diseño de Dios para que nosotros simplemente nos hagamos la pregunta, ¿y qué tal si sí?
Solamente el ejercicio de consideración. ¿Y qué tal si sí? Entonces, vemos el tentador y vemos la tentación en los primeros 3 versículos. Luego dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, no lo tocarán, para que no mueran. Ahora, llama la atención que el tentador va donde aquella que no recibió la dirección directamente de parte de Dios. No porque eso fuera un problema necesariamente, pero entonces va a depender de qué tan precisa la información Eva tenía sobre la dirección que Dios dio. Podemos suponer que Adán fue preciso en darle lo que Dios dijo. Entonces quiere decir de que el astuto tentador lo que hizo fue probar si la información que Eva tenía de la palabra de Dios era precisa o no. Y mira la respuesta de la precisión de la aseveración de Eva. Dice, de todo árbol, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿verdad? Eso está bien, o sea, realmente lo había entendido bien, estaba cerca de entenderlo bien. La siguiente aseveración muestra una discrepancia, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, tampoco lo tocarán, para que no mueran. En realidad, no solamente no lo dijo literalmente, más bien la amplió, más bien le agregó a lo que Dios había dicho. Dice, ni lo tocarán. O sea, la información de ella no era precisa. O al menos, tal vez ya la acusación, digamos, de Satanás había puesto tal vez una idea de ella, de tal vez lo injusto o lo irrazonable que Dios podía hacer por la primera acusación al decir de que no van a morir. Podía ser, pero lo que me deja claro es que su conocimiento de la palabra de Dios no es preciso. Lo cual nos dice que es una manera en la cual la tentación se puede presentar cuando no tenemos conocimiento preciso de lo que la palabra de Dios dice específicamente. Vemos en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo que ataca una verdad y cómo es que Él responde. Responde directamente con la precisa palabra de Dios y pudo romper la tentación. Lo que vemos aquí es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo no permitió. Tenía el conocimiento preciso de la palabra de Dios y respondió con la palabra de Dios y derrotó la tentación. Lo cual nos dice lo que tú y yo deberíamos de hacer como ejercicio personal, aprendernos la precisa palabra de Dios para que podamos contrarrestar la tentación del pecado. Entonces, ella dice, no comerán de él, no tocarán de él para que no mueran. Y lo que vemos es la imprecisa declaración de Eva sobre lo que realmente sucedió. Ahora, ¿cómo nos advierte esto? La tentación siempre se va a presentar de una manera parecida a lo que le sucedió a Eva. Desconocimiento de la precisa palabra de Dios, o nosotros hemos hecho cambios o tenemos una opinión personal sobre lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el enemigo descubre en nosotros lo que descubrió en Eva, de que ella no dominaba con precisión lo que Dios dijo, entonces el enemigo también puede encontrar en nosotros que no dominamos lo que el texto dice, lo que la palabra de Dios revela, y nos utiliza esa discrepancia para ponernos en tentación. ¿Tiene sentido? Dice el versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El tentador no solamente aprovecha
la falta de precisión de conocer la palabra de Dios de Eva. Pero ahora el tentador, usando esa falta de precisión, acusa a Dios. Satanás clama conocer la intención de Dios, clama conocer la mente de Dios. Y lo que hace es, primero, acusar a Dios de mentir. Dice, ciertamente no morirán. Cuando Dios dijo, si comen del fruto del árbol, morirán. Número 1, eso no es cierto. Parte de la obra de la tentación. Número 2, dice, pues él sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. O sea, está cuestionando la integridad de Dios. Está clamando decir, él sabe la intención de Dios. Dios no quiere esto para ustedes, porque Dios sabe que van a obtener un conocimiento específico que los va a elevar en su manera de existir. Van a poder ser como Dios, tener conocimiento que Dios tiene. O sea, de alguna manera está diciendo, Dios no, este es un beneficio que usted podría tener, Eva, pero Dios no lo quiere, porque Él sabe que si usted lo tiene, usted se va a acercar a una posición muy cercana a Él. Le está diciendo, esto es algo bueno para usted, pero que Dios no lo quiere, porque no sería en beneficio de Dios, sería solamente en beneficio suyo. Eva sabe el mandato de Dios. Ella sabe que Dios prohibió comer. Ella sabe que Dios los ha liderado por medio de mandatos. Ella sabe que ya fue provisto todo lo bueno que Dios proveyó y que era necesario para ellos. Ella sabe que el mandato lo que lo lidera es a no ir a un lugar donde hay algo que ni es necesario, ni tampoco dependen, ni tampoco es bueno. Pero es la conversación con la tentación la que hace considerar a Eva que tal vez sí hay algo bueno en todo esto que Dios prohibió. Dice, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando habla de bien, ya Dios los había creado a su imagen. Quiere decir que podían reflejarle, podrían representarle. Quiere decir que había un conocimiento de conciencia moral que había sido colocados en ellos. Y eso es lo que Dios consideró necesario y bueno para ellos conocer. Pero había algo que Dios no cree necesario ni bueno que ellos conocieran. Y por ende lo prohibió. Lo mejor de Dios lo dio por medio de un mandato, para que no accesaran algo que más bien era en detrimento. ¿Saben? Lo que el diablo le dice por medio de la serpiente a Eva es, esto malo en realidad sí puede ser bueno. Y lo que hace es que tergiversa la verdad y le dice, porque te podría poner en un estatus de conocimiento tal y como Dios. Mis hermanos, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Y cuál es la sabiduría que realmente bendice? La sociedad nos idolatra el conocimiento. Entre más usted sabe, usted es mejor. La sociedad, hace poco escuché de un padre de familia, una madre de familia decir literalmente que ella quiere que sus hijos experimenten con su cuerpo, con sus cosas, con sus pertenencias, para que el hijo conozca lo que es bueno y lo que es malo. Lo que ella estaba queriendo decir es que explorar lo malo puede tornarse en algo bueno. Ella no ignoraba que explorar lo malo puede tornarse algo malo, claro que sí. Incluso lo que ella le estaba enseñando a su hija, porque esa es su hija, ella misma contaba que ella igual fue lo que pasó. Ella decidió contra el consejo de su madre, explorar las cosas buenas y malas, y de allí ella aprendió lo que es bueno, lo verdaderamente bueno. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Entonces, es muy parecido a lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Primero, Eva está concluyendo, va a concluir que probar lo malo puede traer algo bueno.
Dios lo que dice es que no hay nada bueno de probar lo malo, que Dios ya nos dio lo bueno, que no es necesario ir donde está lo malo y probar lo malo. Probar lo malo lo que hace es que destruye lo que conocemos de lo bueno y se pasea en todo. Y se pasea en todo. Entonces no es cierto, basado en este versículo, que probar lo malo es necesario, que probar todo tipo de conocimiento es bueno, porque de alguna manera me ayuda a apreciar mejor lo bueno. Eso es una mentira. Y eso es una mentira que es completamente, es una verdad que no es bíblica y es una aseveración, digamos, que lo que hace es totalmente es influenciada por cómo el mundo piensa. Y es un mundo que está reinado por las acechanzas del enemigo. No, no es cierto. Un hombre joven, una mujer joven puede llegar virgen al matrimonio. Es más, Dios quiere que un hombre y una mujer, joven o no tan joven, lleguen virgen al matrimonio. Vírgenes al matrimonio. No necesitan explorar, ni con su cuerpo, ni con el cuerpo de otros. Dios es el que provee el conocimiento que necesitamos. Dios es el que determina lo que es bueno para nosotros. Nosotros solamente lo que necesitamos es dejar liderarnos. Lo que necesitamos hacer es dejar liderarnos. El conocimiento de lo que es necesario ya nos lo ha provisto por medio de nuestra creación a su imagen, por medio de su palabra, por medio de los hermanos que nos podemos enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y podemos llegar como Dios quiere que llegamos a las distintas etapas que Él nos abre para nuestras vidas. Pues Eva no dudó, no creyó eso. Empezó a escuchar la tentación. Lo hizo en representación suya y mía, porque no es porque sea mujer. Usted y yo hacemos exactamente lo mismo por naturaleza. En eso somos iguales, hombres y mujeres. No creo que sería falso decir que el aprovechamiento, la llegada primero a la mujer es por su género. Eso no está allí, esto no es cierto. Creados iguales, de igual valor, con igual conciencia, en el mismo nivel. Simplemente, posiblemente, y eso no tiene que ver con el género, tiene que ver con que tal vez no fue la persona que directamente Dios habló. Pero vea cómo somos iguales, que al que Dios directamente le habló, hizo exactamente lo mismo. Y nos pone por iguales. Conocimiento del bien y del mal. Mis hermanos y mis hermanas, aquí está el conocimiento del bien y del mal. Y se tiene que volver el compromiso entre tú y el Señor para realmente saber que no estamos rechazando el liderazgo de Dios, quien nos creó. Es la única manera. Una iglesia o creyentes que son débiles en el conocimiento de la Escritura y que no crecen en la carne de la Escritura, no pueden poder ser liderados finalmente por Dios. Porque es lo que Él utiliza para liderarnos. Segundo, mandatos. Un hombre y una mujer que es reacia a mandatos, que por naturaleza, a mí no me diga ningún mandato de la Biblia, tiene un enorme problema, porque es la manera en la que Dios lidera. El que piensa que la Biblia es un montón de mandatos, la pegó. Si hay un montón de mandatos. Algunos cristianos que también en ignorancia dicen, es que no es lo único importante los mandatos. Eso está terrible decir eso. El problema es que la sociedad ha satanizado el mandato, especialmente los que están en la Biblia, y los cristianos también. Muchos cristianos que son puro amor nada más y cero verdad, empiezan a decir, es que Dios también es amor. ¿Qué? Los mandatos son amor de Dios. Es la manera de liderarnos. Enseñamos a nuestros hijos a obedecer nuestros mandatos, para que estén entrenados a obedecer los mandatos de Dios. Los hijos que no saben obedecer mandatos, no van a poder obedecer los mandatos de Dios. Lo primero que le enseñamos a nuestros hijos es a obedecer. La tercera advertencia, somos advertidos de que
sobre nuestra naturaleza a declararnos independientes de Dios. Dice el versículo siguiente: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Mira esas palabras. Dice, cuando vio que el árbol era bueno para comer. Eso no es tan difícil juzgarla porque todos los árboles dicen que fueron creados de manera atractiva y eran buenos para comer. Entonces el que era atracción, digamos, en el árbol no es de todos los árboles, los creó así Dios. Dice que era agradable a los ojos. Sí, así lo creó Dios. Todos los árboles fueron creados, dice el versículo en el capítulo 2, que fueron bellos a los ojos, porque era una bendición, una creación bendecida. Ahora vean el problema. Y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Ahí es donde nos damos cuenta el problema en Eva. La sabiduría que Dios quiere que venga de Él. El hecho que fuera tentada a conocer tanto como Dios me dice dónde está el corazón de Eva y me dice dónde podría estar tu corazón, el mío. En la Biblia, alcanzar la sabiduría de Dios es algo bastante malo. En Proverbios, en Job, se presenta que una persona que quiere alcanzar el conocimiento tal que tiene Dios, realmente habla del orgullo y del ego de la persona. Nadie puede alcanzar el conocimiento de Dios. Y la persona que profesa querer hacer eso, más bien hay algo completamente malo. No quiere ser dependiente de Dios, quiere ser independiente. Entonces, cuando dice, para alcanzar la sabiduría, Dios ha determinado dónde está la sabiduría, mis hermanos y mis hermanas. En el marco de qué quiere que alcancemos la sabiduría, en el marco de una iglesia local, en la protección del marco de una iglesia local, en la comunidad. Dice que tomó del fruto y comió. Y dice que también dio a su marido que estaba con ella. Entonces, lo primero que vemos en ella es que declara con su acción independiente de Dios. Su acción de tomar lo contrario a lo que Dios estaba diciendo es una declaración de que voy a ser independiente de Dios. Me voy a independizar del liderazgo de Dios. La sabiduría, yo sé lo que es. Eva está declarando, yo sé lo que es beneficioso para mí, yo sé lo que me conviene, yo tengo suficiente madurez para entender qué es lo que me conviene. Sí, Dios me ha liderado con esto, que ahí no, pero yo creo que sí me conviene y por ende me voy a declarar independiente de Dios y voy a ignorar la prohibición de Dios y voy a proceder de esa manera. Y eso es lo que hizo Eva. Ahora sorprende que Adán también comió. Y lo que más sorprende es que no dice nada entre el momento donde ella comió, trajo el fruto, no dice nada de la conversación. No dice nada sobre resistencia. Eva, no comas de eso. Lo que necesitamos saber, lo que necesitamos comer, Dios ya lo proveyó. Dios es tu creador, Eva, Dios es nuestro creador. Dios nos demandó, nos comandó y nos dijo que no comiéramos de ese fruto. No lo hagas, te prohíbo que lo hagas. Confía en mí, no hagas eso. Dios dijo que si comes de eso, Eva, vas a morir. Bueno, ya comiste, yo no voy a comer de eso, porque yo me voy a dejar liderar por Dios. Has pecado contra Dios y yo no voy a tomar de eso que tú hiciste. Voy a honrar mi compromiso con Dios, voy a reflejarle en esta acción, soy dependiente de Dios, yo me quedo con lo que Dios me provea, no con lo que otras personas me quieran proveer. Voy a estar en la presencia de Dios, no voy a hacer lo que tú hiciste. Esperaríamos esa conversación y no la tenemos allí. Dice que Adán inmediatamente comió. El Nuevo Testamento dice que Eva fue engañada, pero dice que Adán lo hizo voluntariamente. ¿Ustedes sabían eso? Dice que
Adán lo hizo sabiendo que lo estaba haciendo mal y lo hizo. O sea, no era que estaba súper enamorado o algo así, que de ahí, Eva, ¿verdad? Está bien, Eva. No, dice que voluntariamente, rebeldemente, siendo el líder, comió. Y se declaró independiente de Dios. Y todos los descendientes de ellos, por solamente esa naturaleza, tenemos esa naturaleza de declararnos, nos es natural declararnos independientes de Dios. La Biblia dice, perdónense los unos a los otros, oren los unos por los otros. La Biblia dice, pongan a otros superiores a ustedes mismos. La Biblia dice, no le pongan piedras de tropiezo a estos hermanitos débiles en la fe. La Biblia dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La Biblia dice, desháganse de toda ira, de todo engaño, de toda mentira. La Biblia dice miles y miles de cosas, no, tal vez no tantas, pero cientos, donde Dios quiere liderarnos y llevarnos a algo mejor. Y nuestra naturaleza es la suya y la mía, declararnos independientes de esa dirección. De toda esa dirección que por amor Él hace. Pero en Cristo, nosotros tenemos esperanza. En la próxima reunión vamos a ver que a Israel se le dio esperanza. Lo vamos a ver en el versículo creo que 16. Vamos a ver cómo Israel tenía esperanza. Pero tú y yo que vivimos de este lado de la cruz, sí sabemos que Dios restauró esa esperanza. Versículo 7. No habla sobre esta esperanza. Pero versículo 7 sí habla de lo que Cristo vino a restaurar. Dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ya sabían que estaban desnudos. Ahora, después de pecar, saben que están desnudos y está mal. ¿Qué es la diferencia? No es que estaban desnudos y eso estaba bien, porque Dios lo declaró bueno y no tenían por qué dudar en lo que Dios dijo. No había por qué sentir vergüenza, no había por qué esconderse, no había por qué apartarse el uno del otro, porque estar desnudos estaba bien, era lo que Dios había revelado. Pero lo que dice es que en el momento que comieron, ya desnudos no estaba bien. ¿Ven? Otro tipo de conocimiento, diferente al que Dios proveyó. Empezaron a tomar decisiones de lo que era bueno para ellos y entonces ahora desnudos está mal. Pero no solamente está mal, es vergonzoso. Es la primera noticia en la Biblia que es necesario vestirse. ¿Usted sabía eso? Aquí empieza lo que usted y yo hacemos todos los días, algunos 2 o 3 veces al día, más que otros, la necesidad de vestirse, que es bueno vestirse, empezó aquí. De hecho, la provee Dios ahora en el próximo versículo cuando vamos, en el 8, como una solución a la vergüenza que sentían. Pero si no hubiera vergüenza, no hubiera necesidad de vestirnos. Y fue la entrada del pecado. Dios restauraría esa vergüenza. Cristo sería vergüenza por nosotros. Sería clavado en la cruz para clavar todo pecado, toda la culpa por nuestro pecado, toda la paga por nuestro pecado. Y Él se volvería nuestra vergüenza. Y restauraría, lo que haría es restaurar nuestra capacidad de ser dependientes de Dios. La capacidad de volvernos dependientes de nuevo de Dios. Y esa esperanza Dios se la dio a Israel por medio de Moisés. Y Dios se la recuerda a la iglesia hoy por medio de Moisés también. Creados para ser dependientes de Dios. Es el punto principal de Moisés. Y por ende es el punto principal mío hoy.
Dios te quiere dependiente de Él. Y para eso quiere liderarnos. Y para eso tiene sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, sus preceptos. Lo hace para por medio de ellos liderarnos. Él quiere que vivamos en dependencia de Él. Y eso lo vamos a hacer en la medida que conozcamos su voluntad, en la medida que nos alineemos a ella y vivamos en el marco de una vida en comunidad que exalta la obediencia y la vivencia en integridad a esos mandatos. Mis hermanos, volvámonos dependientes los unos de los otros. Vivamos en comunidad. Practicamos las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que practiquemos mientras vivimos en comunidad. Congreguémonos constantemente. Leamos su palabra juntos. Dejemos que nos transforme domingo tras domingo juntos. Oremos los unos por los otros los martes en la noche. ¿Sabes? Comprométete por lo menos un martes al mes. Resérvalo. Aquí no importa si te da pereza o si te gusta o no te gusta. O sea, es algo que nos está llamando el Señor, a que oremos los unos por los otros. Para poder escuchar y conocer nuestro corazón y poder sobrellevar las cargas de otros. No solamente enviemos las necesidades en el chat. Preséntate un martes, no a que oren por ti, eso lo podemos hacer. Preséntate un martes para que tú puedas orar por mí, para que tú puedas orar por otras personas, para que se fomente la unidad en la congregación, porque nos conocemos nuestras necesidades. Reserva por lo menos uno u otro día, un jueves en la noche. Ojalá todos los jueves en la noche. Recuerda, esto no tiene que ver con si te gusta o no te gusta, si te es cómodo o no te es cómodo. Esto no tiene que ver con tus o mis deseos o lo que sea. Esto tiene que ver con ser dependientes juntos. Aquí no hay nadie que sepa suficiente que ya no tiene que seguir creciendo en comunidad. Nadie. No importa cuántos años tengas de ser cristiano. Aquí todos necesitamos, somos estudiantes perennes. Necesitamos ir al grupo de mujeres que enseña la próxima vez doña Doris. Las mujeres necesitan estar ahí. Haz todo lo que esté en tu capacidad para estar allí. Haz estar en tu capacidad de estar todos los domingos, estar los jueves, estar los martes. ¿No se puede faltar? Claro que se puede faltar. Pero trata de priorizar para que crezcamos dependientes del Señor juntos como comunidad. ¿Tiene sentido? Traigamos a nuestros niños a las escuelas dominicales, pero también eduquémoslos en casa, en la palabra de Dios. Muy bien, oremos. Padre, en esta mañana nos has advertido, Padre, lo hiciste conmigo al inicio de semana, Padre, en que yo me estoy declarando independiente de ti, Señor. Y empezó esa búsqueda de querer reconocer en mis áreas, en mi manera de actuar, en la misma manera de decidir, de hacer, de responder, de pensar, dónde, Señor, me estoy declarando rebelde a lo que es tu deseo, Señor. Donde no te estoy dejando liderar, donde me estoy declarando independiente. Reconozco, Señor, que esta es mi inclinación natural. Te pido, Señor, que convenzas a todos aquí que es su inclinación natural también. Padre, convence aquí a todos los que estamos aquí que aquí no hay nadie suficientemente maduro como para no tener que descubrir nuevas cosas en una semana. Que esta es la lucha de todos los que estamos aquí y que debemos poder identificar lo que no nos gusta, pero es algo que tú pides. Lo que no deseamos, pero es algo que tú ordenas. Lo que no estamos dispuestos a hacer,
pero es algo, Señor, que diseñaste y que deseas liderarnos por medio de nuestra obediencia. Padre, santifica en esta mañana tu iglesia, santifica nuestras vidas, rompe, Señor, nuestras excusas. Señor, coloca un corazón deseoso de deleitarse en encontrarse, obedeciéndote más y más y más. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y porque tenemos la capacidad de cambiar. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos esto.